Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más de modo carrera y tutoriales para este modo de juego. Como tal vamos a explicar el día de hoy, tal vez tú ya lo sepas, pero para los que no, vamos a explicar el tipo de rigurosidad de las negociaciones. Esta opción que te aparece al comienzo de un modo carrera puede ser de manera estricta o de manera libre, así que si no sabes para qué sirve esta opción, aquí nosotros te lo vamos a explicar con punto de detalles. Así que pues no olvides suscribirte si quieres como tal conocer cada uno de los detalles de modo carrera en FIFA 22. Así que vamos a comenzar con este video. Para poder usar este tutorial vamos a poner de ejemplo al Club Barcelona y van a entender por qué más adelante. Vamos a darle iniciar, avanzar y vamos a elegir la rigurosidad estricta. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Vamos a dejarlo como tal en euros y comenzar un modo carrera normal. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un fichaje que sea de un equipo que realmente el Barcelona lo tenga como rival. Vámonos rápidamente para que sea muy fácil el tutorial y podemos explicarlo de la manera más sencilla. Vámonos a ir a España, a la primera división de España, y vamos a buscar el equipo del Real Madrid. Vamos a elegir cualquier jugador que nosotros pudiéramos fichar con toda la facilidad de nuestro presupuesto. Vamos a elegir, no sé, a lo mejor a Isco, que no ha tenido como tal un excelente temporadón. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ponemos como tal, por ejemplo, a este jugador que es Isco, que no ha tenido como tal una buena temporada. Vamos a tratar de ficharlo siempre y cuando este jugador no cuente con una cláusula de rescisión. Al momento de quererlo fichar nos aparece la opción de que el club no está dispuesto a negociar transferencias con un club rival. Esto quiere decir que cuando nosotros ponemos la opción de rigurosa, obviamente automáticamente lo que hace el juego es que todos los equipos que tengan un rival directo no puedas fichar absolutamente ningún tipo de jugador. A menos, ojo, voy a hacer una excepción. Vamos a ver si podemos elegir otro jugador que pudiera tener esta característica como tal. Es la cláusula de rescisión. Déjenme ver si Vinicius tiene esta cláusula de rescisión. Cualquiera de estos jugadores puede tenerla. Para que nos pueda explicar, podamos tener esta oportunidad de ver en qué momento lo pudiéramos hacer. Así que vamos a igual forma a comprarlo. Y como pueden ver, dice el club no está dispuesto a vender este jugador, pero puedes pagar su cláusula de rescisión. Así que si tú quieres comprar un jugador y es de tu rival, pues lo puedes hacer de igual forma siempre y cuando puedas pagar la cláusula de rescisión. De alguna otra forma no lo vas a poder conseguir porque el equipo rival pues no te lo va a vender tan fácilmente. A menos de que tenga esta opción de cláusula de rescisión. Si no lo tiene, pues va a pasar lo mismo que con Isco, que lo vimos en el ejemplo pasado. Lo vamos a dar a comprar, que el club no está como tal dispuesto a negociar porque tú eres un club rival. En este caso, como se pudieran acordar, esta es la opción como tal rigurosa, donde las negociaciones del equipo no puedes fichar como tal con un equipo rival siempre y cuando el jugador tenga una cláusula de rescisión. Ahora vámonos a cambiar esta opción y ponerlo como tal en negociación libre. Nuevamente escogemos el Club Barcelona, le vamos a dar a aceptar, pero ahora aquí en rigurosidad de negociación lo vamos a dejar en libre. Vamos a darle confirmar y empezar el modo carrera. Estamos como tal nuevamente aquí en el modo carrera. Vamos a buscar nuevamente un jugador que sea de un equipo rival, y como les había comentado, para facilitarnos el tutorial vamos a elegir el club del Real Madrid. Vamos a buscarlo en la primera liga, Liga Santander. Vamos a buscar el Real Madrid
y vamos a agarrar los mismos jugadores que habíamos tomado anteriormente, pero para poder hacerlo más rápido vamos a escoger nuevamente a Isco, que era el que nos había salido que no nos iba a vender el Real Madrid porque pertenecía a un club rival. Vamos a negociar con él y como pueden ver ya nos salen las opciones como tal de poderlo fichar, ya sea por cláusula de rescisión o por una negociación del club. Así que estas son realmente las dos variantes o dos diferencias por el cual no podemos comprar a un jugador ya dependiendo de la opción que tú le hayas dado. Si quieres que sea una negociación realista, pues tendrías que activar las negociaciones rigurosas para que al momento de que tú quieras obtener esta facilidad de negociación, pues el club rival te diga que no, porque perteneces como tal a tienen una rivalidad entre clubes y es muy difícil que lo puedas fichar. Pero si como tal eres un jugador que te gusta jugar sin ningún tipo de reglas, pues puedes poner la negociación libre para que puedas obtener esta facilidad y negociar a cualquier jugador sin ningún problema de que haya cierta rivalidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te sirvió el tutorial, pues déjame aquí tu like, porque cada uno de los likes me motiva para poder subir videos cada que se pueda y poder explicar cada detallito que sale de modo carrera FIFA 22. Así que estaré viendo cada uno de sus comentarios y esto ha sido todo. Aquí dejaré más videos por si te quieres pasar a ver más de este contenido.